Eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Pero ¿qué debo poner en mi mente? De eso vamos a hablar en este video, así que ponle muchísima atención porque este video te va a encantar. Empezamos. Hola, ¿cómo está mi gente emprendedora, mi gente positiva? Espero que estés avanzando y creciendo y llegando hasta tu siguiente nivel, hacia donde tú quieres estar. Yo soy Edgar Ramos y vamos a hablar esta tarde de un tema importantísimo como es el poder de las creencias. Recuerda que estás donde estás en este momento precisamente por tu forma de pensar. Sea bueno o sea malo el lugar donde estás ahí precisamente por tu forma de pensar. Ahora, si quieres avanzar, si quieres continuar creciendo, pues tenemos que seguir haciendo los cambios precisamente en esta forma de pensar. Ahora, donde se sustentan los pensamientos precisamente son en las creencias. En las creencias, y las creencias son de vital importancia. Porque a ti te puede llegar un pensamiento de que tú quieres lograr o quieres realizar cierta cosa. Vamos a poner un ejemplo, tú quieres $100,000. Te viene el pensamiento. Pero si en tu creencia está que el dinero es malo y que el dinero es la causa de todos los males y del mal del mundo, entonces rápidamente va a desechar ese pensamiento de que tú quieras los $100,000 y no vas a conseguir nada. Y así hay mucho tipo de creencias que están dirigiendo tu vida. Algunas son buenas, otras son negativas, y de eso es lo que vamos a hablar. Pero en esta ocasión donde nos vamos a enfocar es precisamente en la parte económica. Y ahí le vamos a llamar éxito a la persona que tiene dinero y le vamos a llamar fracaso a la persona que no ha logrado dinero. Digo esto porque hay personas que tienen problemas con la palabra rico y pobre. Hay personas que cuando escuchan la palabra rico en sus creencias dicen el rico es malo, el rico por la ambición al dinero hace el mal y dicen no, yo no quiero ser rico. Y bueno, pues si te pones a investigar y te das cuenta, quizá estés equivocado con esa creencia. Quizá, bueno, en el mundo existen ricos buenos y existen ricos malos, ¿no? Así como en todas las cosas de la vida existen cosas buenas y existen cosas malas. Pero quizás si te pones y te das cuenta, ser rico ayudaría más. Primero porque tendrías más dinero y si te gusta ayudar a las demás personas, siendo rico tienes más posibilidades de ayudar a más personas que siendo pobre. Entonces, bueno, ese es tema quizá para otro video. Pero lo primero que te quiero decir es que asocies la palabra rico con algo bueno, con algo positivo. Porque vamos a hablar de la parte económica. Entonces, vamos a hablar de cierto tipo de creencias que son buenas para que logremos precisamente el éxito económico, para que logremos ser ricos. Ahora, me gustaría o te sugiero que este tipo de creencias que vamos a hablar, tú las anotes en un papel, ¿verdad? Y las pongas en algún lugar que te sea visible a diario. Yo qué sé, en el espejo donde te peinas todos los días, en el baño o en algún tipo de cuaderno que tú puedas checar todos los días. Porque lo que vamos a tratar de hacer es que con estas nuevas formas de pensamiento, con estas nuevas creencias, se te queden y sean parte de ti, de tu forma de pensar, de tu forma de ser. Eso significa que vamos a incrustarlas en tu subconsciente. Y la única forma de que algo se te quede en tu subconsciente es a través de la repetición. Entonces, si tú ves todos los días este tipo de frases, entonces se te van a empezar a quedar en tu subconsciente y vamos a empezar a tener los efectos que estamos buscando para realmente hacer el cambio verdadero. Recuerda que muchas personas no están capacitadas ni para crear ni para administrar grandes sumas de dinero. Es ahí del por qué hay mucha gente que se gana la lotería o obtiene por alguna herencia que el padre le deja, yo que sé, mucho dinero, bienes, y hay algunos que lo pierden inmediatamente. Dicen, ¿cómo puede ser posible que este señor haya perdido toda esta gran fortuna que le dejaron? Bueno, pues no estaba preparado mentalmente para aquello. Por eso es importante prepararse para eso, que tu mente esté preparada. Si a ti te llegan $100,000 el día de mañana, ¿tú sabes qué vas a hacer con esos $100,000? Si a ti te llega $1,000,000 para el próximo mes, ¿tú sabes qué puedes hacer con ese $1,000,000? Bueno, si tú sabes, te felicito, pero hay gente que no sabe. Por eso se le acaba rápidamente y desaparece ese dinero. Bien, entonces vamos a empezar con la primera creencia
y ponle mucha atención. La primera es, la gente rica piensa, yo creo mi vida, mientras que la gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Entonces, muy importante, si tú quieres ser rico, si tú quieres tener éxito en algo, tienes que tener la mentalidad y la creencia de que tú eres quien crea eso. Tú eres el causante de tu éxito o el causante de tu fracaso, pero eres tú. ¿De qué depende? Obviamente, de tus acciones y de tu pensamiento. De eso depende, pero tú eres el que está al mando del barco. Tú eres el que está dirigiendo el timón. Hay personas que muchas veces quieren endosar esto a alguien más. Y bueno, pues no sucede de esa manera. No funciona así. Entonces, si tú quieres ser rico, debes asumir la responsabilidad de tu éxito, de tu vida, del día a día. Normalmente la gente pobre, ¿qué es lo que hace? O el que no llega al éxito, ¿qué es lo que hace? Mejor decide hacer el papel de víctima. Hacer el papel de víctima. ¿Y por qué hace el papel de víctima? Porque esa es la mejor manera de decir que no fue su culpa el que sea o esté donde esté. Ahora te voy a dar 3 pistas de cuando una persona se está haciendo la víctima y quizá no te has dado cuenta. Atención, la primera. Culpa. Empieza a culpar del fracaso quizá de su negocio, de que no le va bien en la vida, empieza a culpar que a los padres, culpa que al gobierno, empieza a culpar a los hermanos, empieza a culpar a todo mundo. Número 2, justificaciones. Empieza a justificarse. ¿Por qué no llegó tarde? ¿Por qué llega tarde? Pues porque el bus se le dañó, el automóvil se le quedó el neumático desinflado. Empieza a justificarse. Sin fin de cosas y pretextos. Y la última es precisamente la queja. Se queja del clima, se queja del tráfico, se queja de su pareja, se queja de todo el mundo. Si tú tienes estas 3 cosas, te las voy a resumir. Culpa, justificación y queja, pues mi querido amigo, tienes que ponerle un alto. Esa no es la manera de ser exitoso. Tienes que asumir la responsabilidad. Si tienes que llegar a algún lugar y estás muy lejos, pues tienes que salir antes. Tienes que aprender a levantarte más temprano. Tienes que aprender a hacer ciertos cambios asumiendo tú la responsabilidad. Y es más, debes saber que si tienes que viajar 30 minutos para llegar a tu destino, pero existe tráfico, sal con 1 hora de anticipación. Siguiente forma de pensamiento. La gente rica juega al juego del dinero para ganar, mientras que la gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Es una manera de decirlo que la gente rica, que la gente exitosa, que la gente que triunfa, cuando se pone su emprendimiento, su negocio, ¿verdad? Él dice, aquí voy a ganar. Y como toma responsabilidad de su vida, se pone y hace todo lo humanamente posible para que eso tenga éxito y resultado. Todo el tiempo está enfocado en eso, porque él dice, yo me puse esto para ganar. Mientras que la gente fracasada no hace eso. Muchos dicen, bueno, quizás no me funcione, yo es más, le voy a dedicar solo unas 2 o 3 horitas por si acaso no me funcione. O si tiene que invertir, dice, bueno, pues entonces solo le voy a hacer este tipo de cosas por si acaso no me funcione. Entonces normalmente están entrando a los negocios, a los emprendimientos, a su quehacer a medias, así como tibios, no están decididos. Y déjame decirte algo, mi querido amigo, para tener éxito en algo, para sacar en adelante ese proyecto o esa meta que tú tienes que entrarle con todo. Pues porque si no, caso contrario no va a haber. Así que recuerda esto, la gente rica juega al juego del dinero para ganar, mientras que la gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Entonces no vayas a la defensiva. Recuerda que un equipo de fútbol que solo juega a la defensiva, pues quizá no pierda, pero tampoco va a ganar. Entonces es muy importante eso. La gente rica se concentra en las oportunidades. La gente pobre se concentra en los obstáculos. Esa es otra forma de pensar increíble. Cuando tú empiezas tu proyecto, cuando tú empiezas tu emprendimiento, ¿en qué estás pensando? ¿Hasta dónde está tu pensamiento? ¿Estás pensando en que vas a triunfar, verdad?
o simplemente estás pensando en que vas a tener muchos obstáculos? Eso es muy importante. Entonces recuerda, la gente rica se concentra en las oportunidades, mientras que la gente fracasada se concentra en los obstáculos. De hecho, pues hay una historia que yo leí en un libro, no recuerdo el nombre, pero me pareció muy curiosa. Narra la historia de un señor, un tipo que llega hasta cierto país, ¿verdad? Alejado en la selva, ¿verdad? Llega y se da cuenta que todas las personas que vivían ahí andaban sin zapatos. Y él precisamente tenía un negocio de zapatos. Entonces, cuando él llega y ve todo eso, dice, wow, qué increíble. Aquí nadie usa zapatos, le voy a vender zapatos a todo el mundo. Muy emocionado. Mientras que otra persona que también llegó al mismo lugar y también se dedicaba al negocio de los zapatos, vio que nadie usaba zapatos también. Entonces él dice, oh, qué pena, aquí mi negocio no va a funcionar porque nadie compra zapatos, nadie usa zapatos. Entonces es una perspectiva, una forma de ver. ¿Te centras en las oportunidades o te centras en los obstáculos? Pero la historia dice, y si te lees la biografía de todos los grandes empresarios, triunfadores, gente exitosa, gente que se ha hecho a sí mismo, que se han hecho ricos, pues ellos tuvieron esa capacidad de ver una oportunidad donde la gran mayoría de personas solo veía obstáculos. ¿De cuál piensas que eres tú? Siguiente forma de pensamiento. La gente rica se compromete a ser rica, mientras que la gente pobre desearía ser rica. ¡Wow! Este pensamiento me parece espectacular. Entonces, si hoy día somos pobres no hay ningún problema, pero tenemos que comprometernos en ser ricos. No solo desearlo, no solo, ay, me gustaría. No, mi querido amigo. Y comprometerse significa empezar a tener acción, empezar a hacer la primera acción, el primer trabajo, lo primero que tengas que hacer. Y quizá hoy en día lo estás haciendo con este video, que es el primer paso, el cambio de mentalidad. Lo primero que debes hacer y lo estás haciendo, así que desde ya te felicito. Pero por aquí arrancamos. Y una vez que empiezas a cambiar tu mentalidad, solito tu mente le va a decir a tu cuerpo las acciones que tiene que empezar a hacer y obviamente te vas a mover. Te lo juro, se te va a quitar el cansancio, la pereza, la fatiga, porque tus pensamientos empiezan a ser diferentes. Entonces, espero que estas 5 formas de pensar, de cómo piensa la gente exitosa, de cómo piensa la gente rica, la copies y la anotes y la pongas en un lugar donde la puedas revisar todos los días. Repítela una y otra vez, porque esta va a ser tu nueva base para los pensamientos que se te vengan. Estas van a ser tus nuevas creencias. Sobre estas creencias se van a sustentar los nuevos pensamientos que de seguro serán de grandeza. Entonces, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas porque nos faltan 5 formas más de pensamiento. Recuerda que esto lo sacamos del libro Mente Millonaria. Si lo has leído, pues aquí te lo recuerdo, o si no, te invito a que lo leas. Suscríbete a mi canal para que te continúen llegando este tipo de videos. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video donde hablaremos del siguiente tema. Te deseo éxito, campeón, triunfos, sigue adelante.